XEK Radio Subíndice 666 AM, banda en 34 millas náuticas, transmitiendo desde la Ciudad de México capital. Música, entrevistas, lecturas. ¿Nos vas a entrevistar a los dos? A quien se deje. Órale, a los dos. ¿Ustedes se llaman? Nosotros somos la familia Casillas Thompson. Somos una pequeña familia de 3 que ya quedamos. Yo soy Penélope Casillas, mi hijo es Ulises Alejandro y mi hermano es Francisco Javier. Él tiene retraso mental, pero toda su vida la ha pasado entre libros. Y somos el bibliógrafo Noble Tradición Librera. Ustedes tienen una tradición librera desde... De un siglo ya, contando. La señora que está allá enfrente en el cuadro es mi bisabuela, doña Dolores Gómez, viuda de Casillas. Ella llegó de Guadalajara a principios de siglo con su esposo Leonardo Casillas. En 1920 ella se queda sola con 6 hijos, porque a mi bisabuelo lo mataron en un juego de cartas en Tepito. 1920 es un año en el que la mujer no valía nada sin un hombre a su lado. Para poder tener un estatus social, digamos, honorable, decente, tenía que estar casada. No había un lugar para madres solteras como lo hay ahorita, las viudas eran señaladas, las divorciadas igual,
Los hijos sin padre eran bastardos, no eran hijos naturales, ni eran hijos de madre soltera. Sí. Entonces ella llegó de Guadalajara al centro. No estoy muy segura si llegó a Tepito, que me imagino que sí, o si llegó al centro directamente. El momento que ella se queda sola, tiene que alimentar a 6 chamacos, empieza a pensar y hace un tablero que recargó afuera del edificio de correos allá en Eje Central, y me parece que es 5 de mayo. O no, es Tacuba. Creo que sí es Tacuba. Sí es Tacuba y 5 de mayo. Sí, allá en el centro. Sí. Enfrente de Bellas Artes, lo que es ahora el Palacio de Bellas Artes. Ella empieza ahí la compra-venta y cambio de libro usado. Mis tíos abuelos, los hermanos de mi abuelo, pues se dedicaron a diferentes cosas. Eran 5 hombres y una niña. La niña pues obviamente se dedicó a su casa y a que la atendieran y a hacerla consentida. Mi abuelo fue el más chico. Nosotros somos descendientes de Delfino Casillas Gómez, que gracias a Dios todavía vive. Me parece que tiene 93 años y todavía hasta hace muy poco fue religiosamente todos los domingos de 6 a 6 a la Lagunilla. Francisco Javier es... Delfino Casillas fue mi abuelo. Ajá. Mi papá fue el primero de 10 hermanos de la familia Casillas Montes. Él fue calificado ahora que murió por muchos de los libreros que fueron a su funeral como la enciclopedia de historia de México más grande jamás escrita. Él era un conocedor, él nació para los libros. Mi papá sabía muchísimas cosas, de todos los libros que ves ahí y muchos que no están, que me estoy llevando. Él te podía decir nada más de verlos ahí: mira, esta obra habla de tal tema, está en tal idioma, el empastado es tal material, tiene en su haber tantas litografías, tantos grabados, el grabado es en piedra, en madera, en metal, corresponde a tal época, en Estados Unidos sucedía esto, en Europa sucedía esto, en México sucedía esto. Mi papá fue un sabio en cuanto a los libros. Algunos de mis tíos y de otros libreros, el día precisamente que falleció, dijeron que si en sus manos habían tenido alguna vez un libro incunable, había sido porque Javier Casillas se los había puesto en las manos y les había enseñado que era un libro incunable. Nosotros somos anticuarios de tradición, trabajamos libros desde el año 36 después de Cristo, documentos desde ese año hasta la fecha. Yo me estoy llevando conmigo material de 1920 hacia atrás, y aquí tenemos algunos libros antiguos todavía a la venta, y primeras ediciones raras, ediciones príncipe, libros incunables, libro descatalogado, descontinuado. Hay libros tan maravillosamente hermosos y tan maravillosamente extraños que mi papá nos decía: pon tu mano sobre este libro, pídele un deseo y dale un beso, porque jamás en tu vida lo vas a volver a ver. Y hay libros que nunca hemos vuelto a ver, que son maravillosos. Mi papá nunca fue de estar encerrado en una librería, era una mente libre. Él se asoció con toda la familia, con mi abuelo, con mi abuela, con cuanto pudo de sus hermanos, sus sobrinos, conmigo, con mi mamá, con mi hijo. Terminó su vida siendo socio de mi hijo, al cual le enseñó muchísimas cosas, porque él no podía estar en una librería. Éramos nosotros los que trabajábamos la librería. Yo recuerdo a mi papá cuando era yo una niña, ¿qué te diré? 7, 8 años, estudiando 10 libros para vender uno solo. Pero él tenía clientes muy específicos. Él le vendía, por ejemplo, a Francisco Javier Alejo López, al abad de la Basílica, al que era el director del Colmex, que ya falleció, al licenciado Horacio Labastida, Carlos Monsiváis,
le llegó a vender a María Félix, a La Tigresa, le llegó a vender a Ramírez, era nuestro super cliente, don Armando Ramírez, el de qué tanto es tantitito, porque llegaba a la librería. Alguna vez tuvimos la suerte todavía de que llegó a venir aquí y venía y decía, güera, y lo veíamos también allá en Donceles, porque yo trabajé muchos años en Donceles, ahí hice escuela, aparte de que trabajaba yo con mi papá, tenía yo mi trabajo con mis familiares en Donceles. Entonces llegaba Armando y decía, el maestro Armando, y decía, güera, ¿tienes uno de mis libros? Y yo, ¿qué pasó, maestro Armando? Pues, ¿cómo? Es que ya lo volví a regalar, güey. Y él escribía muy padre y era un cronista de Tepito, del centro. Escribía muy, muy padre, pero siempre andaba regalando sus libros. Traía siempre un libro de él para leer y no lo acababa porque lo autografiaba a quien se lo pidiera y lo regalaba. También Armando Jiménez, el de la Picardía Mexicana, también era cliente de mi papá. ¿Quién más? Pues es que los hermanos Tovar y de Teresa, también tuvimos oportunidad de irlos a ver a su casa o a sus oficinas y llevarles cosas, libros que mi papá tenía. Entre sus clientes más curiosos estaba, por ejemplo, don Andrés Enestrosa, que tenía un fetiche con los libros intonso. ¿Sabes qué es un libro intonso? Un libro que no está cortado. Un libro que nunca fue tocado por la mano del hombre, y él compraba libros por la mano de un lector, pues, porque pues sí lo fabricaron hombres, ¿no? Sí. Pero nunca fue tocado por la mano de un lector. Era un libro que, aunque fuera antiguo, era un libro nuevo, porque no había sido desvirgado el libro. Entonces, precisamente ese era su fetiche del licenciado, del señor Andrés Enestrosa. Yo era una adolescente cuando me quedó una gran duda, porque un día me dijo mi papá, acompáñame a su casa. Aunque a veces lo veía en un hotel, ahí en el hotel de la gran Ciudad de México, que es el hotel que tiene su ascensor de cristal y está bien bonito. Lo que hacía el señor es decirle, Javier, a mí tráeme libros intonso. Y un día recuerdo que le dijo mi papá le dijo, oiga, don Andrés, ¿y por qué le gustan tanto los libros intonso? Dice, es que el mismo placer que se siente al abrir las páginas de un libro intonso puede ser equiparable al desvirgar a una mujer. Entonces ese era su gran fetiche del maestro Enestrosa. Con Carlos Monsiváis, pues también a veces me llevaba y era ver al señor entre libros y su casa llena de libros y libros sobre los muebles y gatos sobre los libros, y era fabuloso ir a su casa, y tenía un cuartito en el que guardaba sus miniaturas, que creo que son las que están ahorita en el estanquillo, que son las miniaturas de las vecindades de aquella época, de la familia Burrón, de ferias de pueblo, de circos. Tenía muchas cosas muy bonitas. Yo iba y me decía, a ver, nada más, te las voy a enseñar, nada más manitas atrás y no me toques nada. Y así teníamos que andar, si no se enseñaba nada el señor. Y era muy, muy amable, muy lindo. Con él tuve una anécdota muy simpática, que es que cuando iban a presentar el libro de Carlos Tello Díaz, el del exilio, un relato de familia, me invita a la presentación. Me dice, oiga, la invito a la presentación, va a ser aquí en la Casa de Cultura de la Hacienda de la calle de Guatemala. Me dije, ok, perfecto, ¿a qué hora? A las 8, pero me llega súper puntual, por favor. Yo, sí, maestro, sí llego. Yo llegué 10 para las 8 pensando en que si llegaba yo a las 8 ya estaba llegando tarde, porque mi papá decía, más vale horas antes que minutos después. Y me lo había recomendado mucho, y yo llegué, estaban todos sentados, el señor Monsiváis no llegaba. Empezaron a dar la plática, creo que eran 20 para las 9 o algo así, cuando va llegando corriendo el señor Monsiváis, me hace así con la mano. Y ya pasó. Hizo su presentación y todo. Y al término, pues siempre hacían un cóctel. Entonces se me acerca a mí, le digo, qué chulo, usted me cita bien, que llegue bien puntual, y usted llega bien tarde, ¿verdad? Es que quería que me platicaras de que me perdí. Y yo, ay, señor Monsiváis.
Y pues cosas así, ¿no? Las albureadas que luego le daba uno Jiménez, ¿no? Sin darse uno cuenta que ese es el detalle del albur, que te están cabuleando y no te das cuenta, no te enteras. Eso es en cuanto a los clientes de mi papá. En cuanto a los libros, en cuanto a lo que somos una familia pequeña de 3 que derivamos de una familia enorme de libreros que son los Casillas y sus derivados. Hernández, López, Martínez, Sánchez, todos etcétera. Libreros, sí, de viejo, libreros de viejo. Y pues nosotros somos descendientes directos de la antigua librería Montes. La antigua librería Montes estuvo en Avenida Cuauhtémoc, no recuerdo el número, creo que ahorita es la librería El Teorema. Estuvieron mi papá y mi abuela, porque yo era muy niña, en Avenida Cuauhtémoc 60, donde antes había sido un café de chinos y ahorita es, creo, una universidad. Estuvimos en Durango 2 bis, ahí puedes ver también en sociedad con, no recuerdo bien si fue en sociedad con mis tías y con mi abuelita o con mi abuelita nada más, no lo sé. Hay un letrero grandote que mandaron a poner entre mis tíos y mi papá de librería, que es antiguo y ya ni siquiera mi abuelita vive ahí. Bueno, ya ni siquiera mi abuelita vive, desgraciadamente. La extraño mucho. Mi mamá también estuvo trabajando ahí cuando se casó con mi papá ahí en Avenida Cuauhtémoc. Y después nos cambiamos a Ciudad Neza. En Ciudad Neza yo puse un café literario. ¿Qué parte de Ciudad Neza? En la calle 4 y avenida 6, avenida Francisco Villa, allá en la Campestre Guadalupana. Ya no existe ni la casa, ahora es un edificio precioso. Pero la zona es muy peligrosa, aunque es de las zonas más tranquilas de Neza. Pero bueno, en todos lados se cuecen habas. Después nos venimos para acá en la colonia Moctezuma. Yo nací aquí en la colonia Moctezuma. ¿Y qué años se vinieron acá? Me los traje hace 4 años, casi 4 años. Sí, estuvimos, su casa de mi papá la incendian, por eso te digo que es peligroso. La incendian en abril de hace 3 años. Ya vamos a cumplir 4 años de eso. Y yo me los traigo y estamos aquí en la Moctezuma. Bueno, yo ya tenía rato de haberme regresado. 15 años, 16, y pues después mi papá se nos escapa de goloso que era, porque estaba en tratamiento de sus dientes. Era un abuelito de esos que los médicos les espantan, o sea, no quería ni ver un oculista, ni un dentista, ni un médico, ni nada. Independiente. Sí, no, total, y necio a decir basta el condenado señor, pero un hombre muy admirable. Entonces resulta que se nos pierde, se come un plátano frito, el plátano frito, algo que no alcanzó a masticar, le rasga el tracto digestivo y tuvo una hemorragia interna de 5 días. Estuvo 2 días en coma, 2 días consciente en urgencias y 3 días en coma y falleció, no pudimos salvarlo. Nosotros teníamos 4 librerías aquí en la colonia, teníamos 2 en la calle Norte 33, una en la calle Norte 37 y y conforme fueron dándose las cosas y hubieron cambios muy pesados y eso, pues fuimos perdiendo una, otra y otra. Pues mira, fallece mi papá, se pierde la casa de mi papá, tuvimos a una persona enferma, muy enferma, que estuvimos cuidando también, una chulada de persona, uno de mis tíos, que lo estuvimos cuidando un rato en casa, y vienen los temblores y pues todo eso te va haciendo merma. Nos robaron, nos fraudearon, entonces cosas así ajenas que tienen que ver a lo mejor ni con la familia, sino con la situación económica que ha sido mala desde hace ya tiempo atrás, y pues eso te va creando mermas en rentas, mermas en gastos, y pues todavía el año pasado pensamos que la librábamos.
Entonces seguimos con la librería. ¿Ya tenían esta última librería? Sí, esta era la última que nos quedaba ya, de hecho, sí. Esta. Entonces viene la pandemia y nos cierran 3 meses y medio. Con la deuda que ya teníamos y la que se adquirió en esos 3 meses y medio, pues ahorita estamos en proceso de vender todo para poder pagar la deuda y poder pues buscar un lugar a donde irnos, ¿verdad? Porque pues la casa también es rentada y corre con el mismo problema. Pero pues aquí seguimos dándole duro a esto. ¿Ustedes van a reiniciar el negocio? Nosotros vamos a seguir en el negocio. A nosotros nos saca del mercado físico, hasta nuevo aviso, una cosa tan pequeñita que no se alcanza a ver a simple vista, pero que le ha dado al traste a muchos negocios en México. Dicen que Dios sabe por qué hace las cosas, yo no dudo de su palabra, pues algo bueno tendrá que venir para el siguiente año, ¿no? Pero nosotros seguiremos en línea, nosotros tenemos cuenta en Twitter, tenemos cuenta en YouTube, tenemos cuenta en Facebook, tenemos 2 páginas de Facebook, una que va a estar en reparación porque está todos los libros que teníamos y que ya no poseemos. Sí. Y otra muy bonita que estamos haciendo en honor a mi papá y a lo que te dije al principio, que se llama Los Tesoros del Incunable, que nos estamos dando a la labor de estudiar los libros, pero de estudiar todo, materiales, la biografía del autor, sucesos en México, sucesos en el lugar donde fue editado el libro, cuántos grabados, cuántas litografías, qué tipo de grabados, si es cromolitografía, si nada más es litografía, cuántas páginas tiene, de qué trata, o sea, todo. Y ¿dónde la encontramos? Esta la encuentras en nuestro perfil de Facebook, ¿se dice así? ¿Muro o perfil? ¿Cómo se dice? Perfil de Facebook. En nuestro Facebook es el Bibliógrafo Noble Tradición Librera. Si le pones antes de esto la palabra librería, te lleva a la página que va a estar en arreglos, o puedes bien poner Los Tesoros del Incunable y te manda directamente a la página del libro antiguo que estamos haciendo. ¿Ustedes van a estar abiertos esta librería en forma física? Hasta el día 31 de diciembre y esperamos que se venda todo, porque no queremos que, sobre todo aquellos libros que son antiguos, que son primeras ediciones, que son libros hermosos, se vayan al kilo. Porque no tengo ya casa, antes contaba con la casa de mi papá para decir, hay mudanza, vámonos, se vaya todo con mi papá. Ahorita ya no tenemos a dónde llevarnos nada, estamos vendiendo hasta las tablas de los libreros y pues vamos a despedir lo mejor que se puede este lugar, porque no nada más era una librería. Este lugar aquí donde ves era un centro cultural, era el Centro Cultural Dolores Gómez en honor a mi abuela, que queremos recuperarlo después. En este lugar se exhibieron películas referentes a libros, se hicieron tertulias de poesía, lectura para niños, talleres infantiles de música, se hicieron presentaciones de libros de nuevos autores, que fueron nada más 2, ¿verdad? 2 pequeñitos que apenas empiezan. Trabajamos con obras de teatro también se hicieron y no se cobraba un solo peso por nada. Nosotros vendíamos los libros para vivir, pero lo que se hacía aquí los fines de semana era totalmente gratuito. Es más, mi hijo les daba clases de música infantil y les hacía sus recitales, a los cuales le ponía un sombrero y decía, si les gusta, ya como les guste, échenle al sombrero a los chavos. Terminando todo esto decía, lo que hay aquí ustedes deciden, se reparte ahorita mismo entre todos ustedes o hacemos un pachangón, ustedes dicen. Era la idea de comunidad, o es la idea de comunidad, todavía está presente. No solamente la idea de comunidad, también el hecho de demostrarle a los niños que cualquier cosa que hagan en su vida, lo que sea, ya sea cuestiones culturales como la música o la lectura o el arte, sino que también cuestiones como las que hay en la época actual, como el internet y todas esas cosas, todo les va a servir para una vida productiva y para algo que puedan disfrutar el resto de su vida y que les pueda traer beneficios.
no solamente beneficios económicos, que es lo que muchos podrían llegar a pensar, sino un beneficio mental, emocional y hasta físico, porque dentro de esa sensación lleva todo lo demás, el cuerpo. Sí, es una educación cultural completamente integral. Es un desahogo para los chavos, y aquí era un buen foro. Nosotros tenemos la idea como familia de que todo es cultura. El que digas una grosería, el que no las utilices, el que hagas un graffiti, el que hagas un tagueo, el que pases y rayes un carro, habla de lo bien o lo mal que tú estás culturalmente, pero realmente lo bien o lo mal es subjetivo. Lo que es bien para ti no puede ser bien para otro. O sea, a lo mejor el chavo hizo un gran graffiti que vale la pena hasta para publicarlo en cine, pero al dueño de la casa no le latió porque es su propiedad y lo estás invadiendo, ¿no? Son dos puntos de vista distintos. Sí, también estuvimos trabajando con un programa que empezó en Argentina hace como 20 años o un poquito más, que se llama Pierde un libro. Nosotros hicimos un sello y le pusimos rol a un libro. La idea era llegar y sacar del librero cada X tiempo. Esto viene a raíz de lo siguiente. Mi abuelita Celia Montes Morales, que en paz descanse, librero también, ella nos enseñó que cuando un libro estaba demasiado tiempo en el librero y no se había movido ese libro, se sala, hay que sacarlo. Y qué mejor manera de sacarlo que por qué no regalarlo o por qué no perderlo, ¿no? El sello decía, el libro salió por primera vez del bibliógrafo tal fecha. Si encuentras este libro, léelo, disfrútalo y vuélvelo a perder. No lo dejes en lugares mojados, no lo dejes cerca de animales, déjalo en eventos culturales, gastronómicos, transportes, etcétera. Nosotros sacábamos libros del librero al tanteo, no creas que decíamos, sácate todo el material que no pueda ser vendible, no. Dejamos Isabel Allende, García Márquez, Juan Rulfo, dejamos Julio Cortázar, dejamos de lo más importante a lo más bueno, todos son importantes, digamos que de lo más comercial a lo menos comercial, ¿me entiendes? Sacábamos de primeros auxilios de lo que fuera, o sea, donde caía el dedito ahí sacabas, ponías sello y vámonos. Y nos íbamos a dejar libros en ferias de libro, en los cines, en restaurantes, íbamos caminando, los dejábamos en los coches, en las casetas telefónicas, en el metro, luego hasta nos iban persiguiendo, oiga, se le olvidó su libro, no, lee bien lo que dice, lee la primera página, lo encontraste, qué chido, disfrútalo y vuélvelo a perder. Y nos llevamos la sorpresa de que muchos de esos libros regresaron a nosotros. ¿Por qué? Porque la gente no es de perder las cosas ni de regalar las cosas. Entonces lo que hacían eran ponerlo, o sea, leerlos, guardarlos y meterlos en una caja y nos los traían a vender. Y pues los libros usados tienen esta magia, la magia del libro usado es grandísima. En Facebook, en nuestro Facebook pueden encontrar hasta luego, que estén bien, una carpeta, un álbum que se llama Los tesoros ocultos de las librerías de viejo, que son aquellas cosas que vulgarmente se llaman las tripas de un libro. Los libros siempre traen regalos, una rosa, una carta de amor, una boleta reprobada, una boleta con excelentes calificaciones, boletos del metro, entradas a las plazas de toros, dinero. Entonces nosotros lo que hacíamos era sacar todo eso, sacarle una foto, subir la foto a Facebook y volver a meterle sus tripas al libro, porque así debe de ser. Entonces, bueno, nosotros consideramos por tradición de mis padres, de mis abuelos, que así debe de ser, eso se debe de ir en el libro, venía en el libro, se debe de ir en el libro. Y tienen otra magia también, que es la concordancia. Mucha gente dice, libros subrayados, no. Ok, estoy de acuerdo si son a colores, eso es una grosería. A nosotros nos enseñaron a subrayar con lápiz que apenas se viera para poder después borrarlo. No sé si te has tropezado libros que vienen algunas líneas escritas por quien lo leyó. Sí, anotaciones a pie de página. Esas anotaciones se llaman concordancias y a veces es el complemento ideal para que tú entiendas algo.
A veces, por ejemplo, en los libros, básicamente en los libros de ciencias sociales, luego hay conceptos que son un poco difíciles de entender o que tienen una cierta dualidad que te pueden llevar a una explicación o a otra, aunque estas sean contrarias. Entonces, si tú no has comprendido bien la idea, aquel rengloncito que escribió alguien, si tú lo lees a la par con lo que estás estudiando del libro, alcanzas a comprender mejor la idea. Por eso se llaman concordancias, porque concuerdan de alguna manera con lo que con lo que quiso dar a explicar el autor, pero en el pensamiento de alguien más. Para que un autor escriba un libro, no lo sacó de la nada, tuvo que haber ya leído por lo menos 30 libros, para tener 30 conceptos de 30 diferentes autores para sacar el suyo propio. Así es como se forja el carácter y así es como se forjan los libros. Tu carácter lo forjaste de lo que aprendiste de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, de tus tíos, de tus amigos, de tus maestros, de tus abuelos, de toda la gente que has tratado. Y entorno exterior y interior. Pues, sí, habla fuerte. Realmente es eso. Uno cuando empieza a forjar una forma de ser, lo toma de todos lados. Es como menta el dicho, no hay nada nuevo. ¿Cómo era? Bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo tomamos de algún otro lado. Todo tuvo un antes. Y para que se formara un después tenía que haber alguien que lo absorbiera, lo transformara y lo soltara a alguien más. Eso es cultura. Eso es cultura, todo es cultura, todo lo que existe es cultura. Es muy equiparable el término de cultura a cuando les digo por qué los libros se quiebran las hojas. Bueno, hay libros antiguos que se quiebran las hojas y eso es muy equiparable a la cultura. Todo, absolutamente todo lo que existe es cultura. Y cuando tú coges un libro antiguo y al momento de hojearlo se te queda el pedazo de papel en la mano, es porque todo, absolutamente todo tiene agua. Y el libro que tú cogiste está deshidratado. Y deshidratado porque no lo hojearon nunca. Porque luego dicen, ay, es que quiero libros para adornar mi librero y se ven padrísimos y todo. Se quedan ahí. Pero el libro se va deshidratando. Los perritos hacen esto. Y cuando hacen eso están tomando agua del aire. El libro igual, para que un libro tome agua del aire lo que necesitas hacer es hojear un libro. Está tomando agua del aire, está evitando que las hojas se deshidraten y se quiebren. Ve, por ejemplo, este es un libro de 1945. Por ahí podemos encontrar un libro a lo mejor más nuevo, de, ¿qué te gusta? 1980, que está deshidratado, porque la gente no lo lee. Y es más o menos lo que está pasando con la situación librera en México. Nosotros somos el último eslabón de la cadena cultural y para la cultura en este gobierno al parecer no hubo apoyos, no hubo fuerza, no hubo nada. Y me extraña muchísimo porque se supone que nuestro señor presidente está casado con una persona que debe ser muy culta, según tengo entendido. Yo realmente no sé ni casi nada de eso porque yo no veo noticias, no veo casi televisión. Estoy demasiado ocupada con mis libros, con todo lo que tengo que hacer porque a la par que soy mamá soltera, tengo una herencia muy grande por la cual responder, que es mi hermano, entonces él me tiene ocupada todo el tiempo y cuando puedo mejor me pongo a leer un libro. Tengo una comadre que me dice que soy lectora promiscua, la madrina de mi hijo, porque leo 5 libros al mismo tiempo. Entonces yo no sé cómo te haces bolas, y yo, pues es cuestión de costumbre. O sea, tengo un libro literal en el baño, tengo un libro en mi recámara, tengo un libro en el sillón, tengo otro por aquí, ahorita voy a empezar a leer y traigo en mi mochila uno de García, de la historia del Bicentenario, que ese lo leo cuando voy en metro o hasta caminando y voy botada de la risa y la gente se me queda viendo como loca, pero bueno, así es la cosa. En este momento van a cerrar, tienen una rifa. Tenemos una rifa que la estamos haciendo por esta razón. Nosotros este año estamos cumpliendo 100 años como familia librera y no somos la familia burrón. Entonces, nosotros teníamos programado para festejar hacer una rifa de diferentes obras importantes cada mes.
durante los 12 meses del año, pero este señor coronavirus nos cerró las puertas y nos dijo que no era posible. Entonces ya no pudimos hacer nada. Después se nos vinieron las deudas, nos están pidiendo ya la accesoria, no tenemos a dónde irnos, y pues no va a ser una rifa de una, va a ser una rifa de tres obras. El primer lugar se la lleva aquella pequeña obra que ves ahí, que es la Enciclopedia Diccionario Jurídico MEVA, que es una edición del 79, Argentina, y son los 26 tomos base del mejor diccionario jurídico que existe. Cuando yo estaba estudiando la carrera, me acuerdo que un profesor de penal me decía: Thompson, ¿quiere ya titularse? Estaba yo en segundo o tercer semestre y le dije: a ver, ¿qué hay que hacer? Consígame una OMEVA y lo paso. Está chiflado, me la consigo para mí. Soy re buena yo con la escuela, ¿no? Según yo. Entonces, esa me la consiguió mi papá y la usé muchísimo tiempo porque estaba yo dando asesorías y eso. Yo me quedé a un semestre de titularme porque mi señora madre, que en paz descanse, murió. Nació mi hijo. Llegó el tiempo en el que era su colegiatura o la mía, y una promesa absurda que hice por ahí, es uno chamaco tonto, ¿no? Entonces ya la ocupé, ahorita no tenemos dónde ponerla y la vamos a rifar. La rifa consistió en esto: todo el año que tuvimos el remate, por cada 200 pesos de compra estábamos regalando un boleto. La enciclopedia su costo es de 40,000 pesos. Entonces estábamos regalando los boletos por cada 200 pesos de compra. Entonces la vamos a hacer el día 31 a las 6 de la tarde. Ahorita ya tengo un texto para mandárselo a los clientes que tienen su boleto, y nos quedan 4 boletos todavía, por si te animas. y la vamos a hacer el día 31 y estamos pidiendo que nos confirmen si pueden venir, si no, para hacer la puerta cerrada. Y ¿Va a ser en línea o en físico? Va a ser en físico, queremos que sea en físico, pero si la gente no puede venir, vamos a hacer un video grabando la rifa, leyendo con toda claridad el número de boleto y los datos, para que la persona que se va a llevar las 3 obras se enteren de que ya son ganadores. Es esa y una, pero de productos que estoy vendiendo, los boletos de otros productos que trabajo, que empezamos a vender producto de catálogo para poder sacar adelante alimentos y todo, porque por ejemplo el tiempo que estuvo la pandemia, nosotros 3 comimos de caridad, no había un peso, no había venta, intenté abrir 3 veces la cortina y las 3 veces me la bajaron, entonces pues ni modo. Y incluso ese tiempo agarré mi diablito y pues había que llevar el alimento a casa. Aquí hay un mercado adelante que se llama 20 de abril y está el mercado de la Moctezuma, que es, digamos, el mercado grande. Me iba yo con mi diablito y oiga, le llevo por 20 pesos su compra a su casa. Había quien te decía que sí, había quien te decía que no. Hay mucha gente aquí linda, pero también hay mucha gente que, pues como en todos lados, no, ay, quítate, por favor, no quiero eso. Ah, bueno, no se moleste, disculpe. Entonces, así se ha ido desarrollando esto. ¿Van a seguir con el negocio de la librería? ¿Van a seguir con esto el próximo año? ¿Tienen planeado abrir? Definitivamente vamos a seguir. Sí. Definitivamente sí queremos abrir un local, pero ahorita no es rentable una renta. Sí. Por eso estamos deshaciéndonos de todo y les estamos pidiendo a todos nuestros clientes que nos ayuden a compartir para que el día 31 no se vayan mis libros al kilo, porque estamos hablando de 70 años fácil que mi papá juntó, escogió, leyó y coleccionó todos estos libros. 70 años. Sí, fácilmente mi papá. Mi papá murió de 71 años, pero son libros que eran de algunos de mi abuelita, otros que durante toda su vida fue guardando y que él amaba. Mi papá era bibliómano, bibliófilo, bibliógrafo y bibliópola.
Entonces él amaba los libros, las letras le corrían por las venas a mi papá, y no queremos que estos libros se vayan al kilo porque son obras preciosas. Hay mucho de historia de México, hay de antropología, hay de arte, hay un libro por ejemplo del método de José Limón de danza, hay libros de toros, hay libros de cine, hay libros de música, de medicina, de lo que quieras hay ahí. Y ahí pues es material usado comercial que nosotros hemos juntado, de que nos dedicamos a la compra, venta y cambio. O sea, vienen a lo mejor y me dicen, oye, te cambio 3 libros que no me sirven para nada por un baldor, va, llévate el baldor, no hay problema. Nosotros creamos inclusive formas para vender el libro. Una vez nos tocó ver un abuelito, bien abuelito. Dice, ¿tiene Rosas de la Infancia? Le dije, sí, tengo los 6 tomos. Abrazó el primero. Y dice, ay, cómo quisiera volver a tener este libro. Dice, porque cuando yo era niño estudiaba en él. Y le dije, bueno, pues, ¿por qué no lo compra por tanda? En ese momento se me ocurrió, y pensando también en los estudiantes. Yo fui estudiante universitaria, y cuando estás en la universidad es cuando menos dinero tienes. Todo se te va en copias. Entonces, creamos la forma de comprar por medio de tanda. Esto es, selecciónate tu paquete de libros de 500 pesos en adelante y pagas un 10% cada semana. La última semana ten tus libros, ya los pagaste, ni cuenta te diste. Y no desajustaste tanto tu presupuesto. Así fue, y nosotros queremos seguir y vamos a seguir. Ahorita no vamos a tener accesoria hasta nuevo aviso. Necesitamos pagar nuestra deuda, encontrar dónde vivir, estabilizarnos, porque es horrible sentir que estás parado en un mazapán y que el piso se está desmoronando a tu paso, sobre todo por él, porque a lo mejor mi hijo podría encajar unos días con sus amigos, o yo con mis amigas, pero estar con una persona que tiene una discapacidad para mucha gente no es fácil, y él hace, por ejemplo, mucho ruido, necesita tener su espacio para poder cantar o hablar fuerte, porque nosotros somos de una voz muy fuerte y él no sabe modular su timbre. Queremos, ahorita nos vamos a quedar con el mercado en línea. Nos estamos llevando material de 1920 hacia atrás, porque pues también tenemos planes por ahí de hacer nuestra librería oculta, como ya hay algunas en la ciudad. Ajá. En honor a mi papá, porque esos son los libros más antiguos y más preciados, más especiales. Hay algunos que ya ni siquiera alcanzan precio, como los libros incunables. Entonces vamos a conservarlos y vamos a ver después qué hacemos con ellos. Pero pues si alguien nos solicita un baldor, o nos solicita un Nacida Inocente, o nos solicita un Monsiváis, pues vamos a buscarlos para seguir atendiendo a nuestra clientela en línea. Okay. Esa es la idea. ¿Algo para cerrar en este momento? ¿Alguna invitación que tengan para nuestro público? Pues los invitamos a que nos sigan todavía en nuestras redes sociales, a que nos contacten todavía como librería, porque a pesar de que no vamos a estar en el mercado físico, vamos a estar en el mercado por internet. Y fuera de invitaciones, nosotros como negocio, como familia librera, nosotros como personas conectadas con la cultura, los invitamos a que se unan un poco más con la cultura que nos rodea, no solamente los medios de cultura base, música, arte, sino con todo, que estén que estén en un que siempre se mantengan en un constante aprendizaje incluso. Okay. Yo lo único que podría decirles son 2 cosas a los adultos. Las librerías no son florerías, estamos en crisis. Muchas librerías hermosas se están cerrando y se está perdiendo un gran acervo cultural increíble, invaluable. Vayan a las librerías y compren. Yo sé que están muy caros, por ejemplo, en el centro. Los gastos en el centro son carísimos. Para que mejore la oferta necesitamos que ustedes mejoren la demanda.
No son florerías, no vayan a oler. Huele riquísimo el libro viejo, pero aunque sea uno, llévense. Y para los chavos, chicos, todo lo que ustedes tienen ahorita en sus manos, en la computadora, en todos los buscadores, salió de un libro. Los libros, no se les cae el sistema, no se les va la red, no hay nadie que los trolee. Y es la base de todo lo que ustedes conocen. Vengan y compren los libros antiguos, no dejen que se vayan al kilo, por lo menos nuestro acervo del bibliógrafo. Y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. No, a ustedes, al contrario. Finalmente, esto se cierra. Hasta pronto. Chico. Yonder come a Miss Rosie, how in the world do you know? Well, I know about an apron and the dress she wore. I'm a riddle on the shoulder, piece of paper in her hand. Well, I'm going and ask the governor, she trying to lose my man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a heavy loving light on me. When you get up in the